¿Qué hacer si tus seres queridos no aceptan tu camino espiritual? ¿Te encuentras sin apoyo en tu familia para seguir tu camino espiritual? De eso vamos a conversar en el video de hoy. Vamos a revisar este tema que es muy sensible y muy presente. Te diría que todos los que despertamos a un camino espiritual tenemos ahí algunas dificultades con miembros de nuestra familia, seres queridos que realmente no comprenden tanto. Entonces aquí vamos a ver algunas sugerencias de qué hacer y cómo comprender ese proceso. Antes te invito a comentar aquí, me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. Tu corazón se abre y recibe lo que necesita. Te invito a que te suscribas al canal y seas un corazón consciente declarado y vamos por este movimiento de traer conciencia a toda la humanidad y que muchos corazones sean conscientes declarados para desde el corazón caminar su evolución y camino espiritual, por supuesto. Vamos por este video, quédate hasta el final. Bienvenidos corazones conscientes, ¿cómo están? Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia Orellana Monsalve, creadora y fundadora de la Escuela de Sabiduría Caminar en Conciencia, donde vas a encontrarte con cursos, programas, retiros para la evolución de tu conciencia y para la actualización de tu cuerpo de luz. Sí, ya está actualizándose el cuerpo de luz y necesitamos de un método específico entregado por guías de luz para realizarlo. En caminarenconciencia.com, en la sección cursos, programas, te vas a encontrar con los programas de actualización. Corazón diamante, rayos arcoíricos, alquimia cósmica, ser portador de alquimia cósmica y nuestro Master Heart que tiene que ver con todo lo que es la evolución hacia el corazón crístico. Hay muchísimo que te podemos entregar y aportar aquí en Caminar en Conciencia. Tienes que simplemente tomar la decisión de ir más allá. Aquí en YouTube te voy a entregar mucho contenido para nutrir tu camino espiritual, para nutrir tu evolución de conciencia. Todo es desde espiritualidad práctica y cotidiana. No tienes que irte fuera de tu hogar, no tienes que irte a la montaña, ni a otro país, ni lejano a tu familia. Todo sucede con tus relaciones, siendo lo que eres aquí, son tus comprensiones. Hoy te quiero hablar de un tema que me parece muy sensible y muy especial, sobre todo para mí muy especial. ¿Qué hacer si tus seres queridos no aceptan tu camino espiritual? ¿Estás sin apoyo de tu familia con respecto a tu camino espiritual? Déjame decirte que eso es bastante común, es más común de lo que imaginas. A veces uno se siente solo, siente que solamente te pasa a ti. Sin embargo, en el camino espiritual esto es muy común y muchas personas que han caminado y que están en el tránsito de caminar su propia espiritualidad, sin duda te van a contar su historia respecto de qué les pasó con respecto a su familia al momento de entrar en un camino espiritual. Muchos viven este temor de que las personas que están entrando en un camino espiritual se vayan a entrar en una secta y esa secta sea algo medio diabólico satánico y entonces entra mucho ruido mental con respecto a ello y por lo tanto empiezan los temores. Eso es una de las cosas que sucede, pero también sucede mucho más en lo profundo porque ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay realmente detrás de eso? ¿Realmente es solo el miedo a que entres en una organización que te coma con zapatos y que te quite tu capacidad de decisión y de voluntad? Sí, muchos temen eso. Y sí, sucede porque lamentablemente sí hay mucho en distintos países, incluso aquí mismo en Chile, o hay organizaciones que llegaron a extremos que realmente son catastróficos y no muy bonitos y que realmente generan mucha confusión y mucha duda. Y entonces, ¿qué hay debajo de ese miedo? Debajo de ese miedo está el miedo a perderte, el miedo a que ya no puedan contar contigo, el miedo a que tú realmente cambies tanto que ya no los quieras, que ya
seas una persona tan distinta que ellos no logren conectar contigo. Entonces, ¿cuál es el principal temor que hay ahí abajo? Es un temor que tiene que ver con perderte, con que ya no puedas estar ahí. Entonces, hay ahí un temor que es súper válido, que es genuino y que muchas veces entra en juicios, en críticas para que tú no entres en eso que ellos temen. Y no están realmente escuchándote, no están realmente viendo cuál es el camino que tú estás llevando. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí cuando realmente ya has intentado todo, les has tratado de explicar, porque sí pasamos todos por eso, tratando de explicar esto es esto, no se trata de esto otro, esto me hace bien a mí de esta manera, etcétera? Y por mucho que les explicas y explicas y explicas, viene nuevamente este dicho que yo siempre digo, el que explica la complica. Puedes sentir que ellos más críticas generan, más juicios generan, más temas ahí los alejan y tú sientes cada vez más que no te comprenden, que no te están escuchando, que no están viendo realmente el cómo tú estás creciendo, el cómo a ti te está haciendo bien. Y entonces te sientes no vista, no visto, te sientes que ellos realmente no están escuchándote, entonces tú entras en el juicio de no te escuchan, no te quieren y ahí entramos en una distancia que puede ser odiosa y además generar espacios que no son bonitos, que pueden llegar incluso a ser traumáticos en tu tránsito de tu camino espiritual. El camino espiritual es único. Y eso es algo que necesitamos comprender. Cada uno camina su propio camino espiritual. Cada uno entra en el espacio del caminar espiritual desde el lugar que cada uno necesita. Hay gente que entra en la espiritualidad a través de la neurociencia. Hay gente que entra en la espiritualidad a través de la meditación. Hay gente que entra en la espiritualidad porque tiene una enfermedad grave y ya no sabe qué más hacer. Hay gente que entra en la espiritualidad porque tuvo un insight, una experiencia gloriosa que le hizo abrir su corazón y entrar en la espiritualidad. Hay gente que entra en la espiritualidad porque ya no soporta más el sufrimiento de ver tanta catástrofe, tanta falta de amor y necesita comprenderlo de alguna manera y entra en la espiritualidad. Hay diferentes caminos para entrar en la espiritualidad. Cada quien tiene su propio camino. Hay gente que sí está en el rechazo de la espiritualidad y piensa que eso es efectivamente una secta, vende humos o etcétera. Yo te lo digo porque lo he vivido todo. Lo he vivido todo con mi familia, lo he vivido todo con mis colegas, lo he vivido en diferentes ámbitos. Y aquí te voy a dar algunas sugerencias que ahí toma las que a ti más te hagan sentido para saber qué hacer si tus seres queridos, si tu familia no están aceptando tu camino espiritual y están realmente muy en rechazo de todo lo que tú estás viviendo. Lo primero y más importante dentro de estas claves es aceptar que cada persona tiene su propio camino y tiene su propio camino y su propio ritmo de evolución. Por lo tanto, aquí cada persona tiene su propio y único proceso de despertar. Y algo que es importante es que con explicaciones de mi espiritualidad, no voy a despertar la espiritualidad de otro. No porque yo despierto espiritualmente, tienen que todos en mi familia despertar espiritualmente. Cada uno tiene su propio proceso de despertar y no todos están listos para aceptar y comprender ciertos conceptos de la espiritualidad que yo llevo, como probablemente tú no tienes la capacidad o estás lista para comprender o listo para comprender el proceso del despertar espiritual de otro. Como te decía, hay gente que despierta a la espiritualidad desde la neurociencia y desde
conceptos que son súper científicos. Y si tú no te consideras una persona súper científica, entonces probablemente vas a entrar en un cuestionamiento de ese despertar espiritual. Y cada uno tiene su propio proceso de despertar espiritual y de distintas maneras, de distintos ámbitos, a través de distintas tradiciones o distintas religiones o distintas conceptualizaciones. Aquí lo importante es que no tomemos el rechazo a nuestra espiritualidad de manera personal. No están rechazándonos, están rechazando el cambio que nosotros podemos tener y que nos puedan perder, como te hablaba al principio. Entonces, aquí no te lo tomes en lo personal, cada uno tiene su propio despertar, cada uno tiene su propia forma de llegar a la espiritualidad y aquí lo que necesitas es conectar con que cuando te encuentres con personas que no comparten tu visión del despertar espiritual, recuerda que tu camino es personal y único. Y tu camino como personal y único no es a través de conceptualizaciones, sino que a través de la experiencia que estás viviendo. Ellos también tienen su propio viaje y no van a ser el tuyo. Por lo tanto, tú puedes contar tu experiencia, tú puedes contar cómo es que llegaste a descubrir que necesitabas conectar con tu espiritualidad, pero no puedes pretender que los otros agarren eso como un despertar también. No es que tú vas a despertar a otros, sino que ellos lo que necesitan es la seguridad de que tú vas a seguir amándolos, de que tú vas a seguir queriendo ser parte de esa familia, que tú vas a seguir siendo parte de esta pareja, vas a seguir siendo madre, vas a seguir siendo hermana, vas a seguir siendo hija. Lo que busca cada uno de tus seres queridos es confirmar el lazo y confirmar el lazo independientemente de lo nuevo que tú estés aprendiendo. Es muy poderoso cuando tú les dices: yo, no importa el camino espiritual que tome, yo te voy a seguir amando. No hay ninguna relación entre mi camino espiritual, el que yo comprenda todas estas cosas que te pueden parecer tiradas de las mechas o esotéricas, nada de eso va a cambiar lo que yo siento por ti. Y eso es muy importante cuando se trata de seguir tu camino espiritual y los otros tienen su propio camino también. Por lo tanto, es un proceso de aceptación. Yo voy a aceptar tu proceso también, voy a aceptar el camino que estás llevando, voy a aceptar el ritmo que estás llevando, que es una de las cosas que más cuesta. Algo que es importante es no tratar de convencer. Aquí algo que es muy importante es no tienes que convencer a nadie de un despertar espiritual. No tienes que convencer de que lo que estás haciendo es lo correcto. Es lo correcto para ti, pero no necesariamente lo que el otro necesita. Por lo tanto, aquí es bien importante no tratar de convencer, sino que simplemente ser. Sé tú. Actúa a partir de tu espiritualidad. Sé un ejemplo de tu misma experiencia. Permite que los otros vean tu crecimiento. Permite que los otros te perciban en tu crecimiento. Y eso implica que no dejes de verte con los otros, que siempre estés relacionándote, que visites igualmente a tu madre, a tu padre, a tus abuelos, a tus tíos, a todas las personas que te conocen, porque todos ellos te necesitan, nos necesitamos todos en el universo. Y por lo tanto, a nivel familiar también hay un respeto ahí hacia todo lo que los otros también están conectando. Te invito ahí a caminar
simplemente ser tú, ser una persona auténtica, vive tu espiritualidad sin tratar de convencer a nadie, vive tu espiritualidad de manera abierta, no la escondas dentro de un closet, porque cuando la escondes dentro de un closet y la sacas solamente para juntarte con tus amigas espirituales, con tus amigos de espiritualidad, no estás siendo totalmente genuino y te estás traicionando a ti misma, a ti mismo. Y eso es súper doloroso. Es más doloroso que tu marido te diga, estás volviéndote loca. Es más doloroso el que tú te rechaces a ti mismo y que tú escondas tu espiritualidad porque otro no la valida, porque tienes miedo a que no la vayan a validar o porque simplemente todavía te da vergüenza. Ahí hay procesos que hacer con tu propio camino espiritual y eso es algo que tienes que identificar, porque ese miedo, esa vergüenza, ese dolor al rechazo del otro es algo que tú tienes que caminar y es parte de tu proceso espiritual. Ayuda muchísimo en este camino cuando tu familia no acepta tu camino espiritual, es que tengas efectivamente un grupo de amigos que están en el mismo camino que tú, de una comunidad con la cual te puedas encontrar, una comunidad con la que puedas hablar de estas cosas, porque sí, es loco, muy loco, cuando empiezas a despertar en la espiritualidad y empiezas a hablar de energía, empiezas a hablar de chakras, del cuerpo de luz, de las sincronías, etc. Muchos de tu familia van a mirarte como si estuvieras hablando chino mandarín y no van a comprender y se van a enfrascar en discusiones de tratando de explicar y el otro no entiende porque esto de aquí, porque esto de allá y se van a generar muchísimas discusiones que van a ser algunas muy dolorosas. Por lo tanto, ¿cómo es que tú te nutres? Porque sí necesitamos conversar estas reflexiones, sí necesitamos un espacio, una comunidad que reciba y que hable en este lenguaje donde tú libremente puedas decir sin que te juzguen todo lo que estás comprendiendo respecto de tu espiritualidad. Eso es muy necesario, tener un mentor espiritual, tener una comunidad que te apaña, que te acompaña y que te sostiene, eso es muy favorable, pues eso te va a ayudar a nutrirte y a no empezar a opacarte cuando tus seres queridos te rechacen, cuando tus seres queridos te pidan que no hablemos de ello, cuando tus seres queridos te digan, ¿sabes qué? Tengamos una relación, pero eso lo dejas fuera. Te lo digo porque a mí también me pasó, y me pasó en lo laboral, me pasó en lo personal, me pasó en la pareja, me pasó en todo ámbito de mi vida. ¿Qué es lo que te invito a hacer ahí? Es establecer límites sanos con respecto a ello. Esto es lo mío, este es mi camino, esto es lo que para mí es importante y te pido que me respetes este camino. Así que vamos a poner límites y tú no juzgas mi camino y yo no juzgo el camino que tú estás eligiendo, cualquiera sea. Da lo mismo. Puede ser que tu familia tenga un camino a través de una religión, puede ser que tu familia tenga un camino a través de, por ejemplo, el querer jugar videojuegos y tener una comunidad de videojuegos. Da lo mismo el camino que cada uno elija. Lo importante es que haya respeto. Y el respeto parte por nosotros. El respeto parte por cada uno de nosotros que estamos en el camino espiritual. Si yo estoy genuinamente en el camino espiritual, entonces el respeto es uno de los límites claros que yo también puedo empezar a reconocer. Si tú no estás respetando el camino que otros están llevando, entonces todavía vas a entrar en esa discordancia. ¿Por qué? Porque los límites claros respecto de tu espiritualidad comienzan contigo. Comienzan con que tú respetes el camino de otros, con que tú respetes el que todos vamos en diferente ritmo en el despertar de la conciencia. Así que si te encuentras con un entorno que no acepta tu espiritualidad, entonces lo importante, la sugerencia que te doy aquí es pon límites claros. Esto es importante para mí y así como esto es importante para mí, te pido que lo respetes. Yo respeto
y ahí pones un límite claro por reconocimiento del camino que el otro está eligiendo, ¿sí? Yo no te voy a discutir esta elección tuya y tú no discutes esta elección mía y podemos caminar juntos amándonos como siempre. Fortalece tu confianza y eso es muy importante. La autoconfianza es esencial para caminar el camino espiritual y mantenerte en el camino espiritual sin necesitar la aprobación del entorno. El camino espiritual puede ser súper arduo, pues sobre todo cuando hay un despertar espiritual en un gran grupo familiar y el grupo familiar está acostumbrado a cierto tipo de creencias y sale la oveja negra que se sale del corral y empieza a caminar un camino distinto. Caminar ese camino requiere de autoconfianza, requiere de convicción, requiere de compromiso, porque sí, todas las ovejas y toda la familia va a querer que tú seas la persona que pertenece todavía con los mismos colores que todos tienen. Y si tú ya eres una oveja arcoírica, como digo yo, una oveja súper consciente, entonces vas a tener la necesidad de salirte de ese corral y vas a necesitar el caminar tu propio camino. Y eso va a requerir de mucha convicción, de mucho compromiso, de mucha confirmación, porque siempre van a haber situaciones en el camino en que van a estar la familia juzgando lo que están viendo, van a estar criticando lo que está sucediendo, porque el camino espiritual al principio puede ser súper rudo y te van a pasar cosas, vas a levantar todos tus temas, vas a sacar todo lo que estaba debajo de la alfombra y como vas a sacar todo lo que estaba debajo de la alfombra, vas a empezar a tener algunas situaciones en las que tú vas a decir, pero pasó esto otro, pasó aquí, pasó allá y ustedes esto, ustedes aquí. Vas a entrar en mucha elaboración y juicio probablemente y por lo tanto vas a necesitar entrar en la aceptación. Estás levantando todo lo que necesita ser limpiado en ti para entrar de lleno y genuinamente en tu camino espiritual. Y eso involucra darte cuenta de cosas que pueden no ser tan bonitas respecto de tu relación en tu familia y eso requiere de mucha aceptación. La aceptación es crucial. Por lo tanto, ¿qué hacer? En resumen, cuando tu familia, tus seres queridos no aceptan tu camino espiritual, primero, confirmarlo en tu corazón. Así es, lo confirmas en tu corazón y cuando lo confirmas en tu corazón y dices, este es el camino que yo elijo porque esto es importante para mí, entonces generas esa autoconfianza que es necesaria. La autoconfianza, la convicción, el confirmar, el compromiso permanentemente va a ser clave para que tú puedas avanzar en tu camino espiritual. ¿Y qué hacer con tus seres queridos? Nada. Aceptarlos, amarlos, decirles cuánto los amas y los quieres, soltar el juicio respecto de su camino, porque cada uno tiene su camino, y permitir que ellos se relacionen contigo independientemente que no puedas hablar de los temas espirituales. Para eso tienes a tu comunidad, a tus cercanos, a tu grupo espiritual que te va a escuchar, que te va a acompañar. Y cuando llegue el tiempo en que tu familia quiera despertar a ese proceso, entonces vas a estar ahí. Y vas a estar ahí para también acompañar, para responder, para conversar, etc. Todo es a su tiempo, todo tiene su ritmo y comprender eso es parte del camino espiritual. ¿Qué hacer cuando tus seres queridos no aceptan tu espiritualidad? Es una prueba a confirmar que este es tu camino espiritual, que esto es lo que tú estás necesitando y lo principal no es pedir que te quieran así, es tú quererlos como ellos siguen siendo y como ellos van a seguir siendo o cambiando. Es confirmar tu amor a ellos independientemente de cómo se estén dando las cosas. Espero te haya gustado este video. Si fue así, dale like, comenta, comparte y te invito a que te suscribas al canal, pinches la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que estamos publicando. Quédate aquí en alguno de los videos que están
presentes para que sigas nutriéndote de este contenido de Caminar en Conciencia.